Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Este es el siguiente video sobre integrales definidas. Generalmente se utiliza para calcular áreas sobre, entre y bajo curvas. Normalmente vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Algunos le llaman el principio de Barrow, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el primer ejercicio. Vamos a hacer una serie de unos 5 videos porque hay algunos criterios sobre el cual se calculan este tipo de áreas, pero para estar acá tienen que ya ustedes saber integración. Tengo varios videos en nuestro canal sobre integración. Si necesitan, vayan allá y busquen como integración desde cero y allí hay varios videos. Entonces aquí tenemos un ejercicio que dice que hay que hallar, determinar el área, ¿no es cierto?, bajo esta curva 4x menos x al cuadrado y el eje OX, es decir, el eje horizontal. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a determinar los puntos de corte con el eje de la X, es decir, con el eje horizontal. Y para eso tomamos la función y la vamos a igualar a 0, es decir, 4x menos x al cuadrado y la igualamos a 0. Y empezamos a aplicar cualquier técnica. Generalmente se factoriza para hallar las intersecciones, las raíces, los ceros con el eje de las X. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer, en este caso, a sacar factor común. X, si yo saco factor común X, ¿qué me queda? Me queda 4 menos X y esto es igual a 0. Tengo dos factores, tengo X y 4 menos X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomo el primer factor y lo igualo a 0. Y me queda que X sub 1 es igual a 0 y este valor lo tomo por acá porque ya tengo mi primer valor que intersecta el eje X. Esta curva es una parábola que es cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? Ya ustedes tienen que saber a esta altura de lo que estoy hablando. Vamos con el segundo paréntesis. El segundo paréntesis me dice que 4 menos x es igual a 0. Y despejo x, sencillo, ¿no es cierto? 4 es igual, x está con negativo, la paso al siguiente miembro y me queda que x es igual a 4. Es decir, que x sub 2, es decir, la segunda raíz de esta función, que me piden hallar el área que está bajo esa función, y el eje x es igual a 4. Es decir, tengo x sub 2 es igual a 4. Eso ya puedo ir graficando, pero todavía me falta saber hasta dónde llega esa curva. ¿Qué se hace para saber hasta dónde llega esa curva? Simplemente hago el gráfico, observo los intervalos en que esa curva se puede graficar, ¿no es cierto?, para hallar su altura máxima para hacer la gráfica real de la curva que me piden. Es lo que voy a hacer. Vamos a graficar en el plano cartesiano esta curva. Recuerden que es una función de segundo grado, una función cuadrática que da como gráfico una parábola. Estamos aquí en 1, 2, 3 y 4. Voy a poner números, ¿no es cierto? Aunque más adelante ya no lo voy a hacer. Aquí está el eje o X, aquí está mi primera intersección con el eje de las X que me dice que es 0. Acá está la segunda, ¿no es cierto? Hay ciertas características que ustedes ya tienen que saber, tienen que dominar a estas alturas, como que esta es una función cuadrática. Cuando la variable elevada al cuadrado es negativa, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? Pero no sabemos hacia dónde se extiende. Lo que sí puedo asumir es que esta es la curva al cual le vamos a hallar el área. Pero siempre es importante saber hasta dónde llega como altura máxima. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este valor de 2, ¿no es cierto?, como el punto medio, porque la gráfica así me lo dice, y voy a evaluar la función en ese punto. Es decir, voy a tomar que f de x, que es la función que me da inicialmente la primitiva, f de x cuando x vale 2 es igual, y lo empiezo a reemplazar en esta función. Es decir, en lugar de x pongo el valor de 2 por ese valor que está en medio allá. Es decir, 4 que multiplica 2 menos 2 elevado al cuadrado. F de x cuando esto vale 2, 4 por 2 es 8, menos 2 al cuadrado es 4. Es decir que f de x cuando x vale 2 me da un valor de 4. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar aquí 1, 2, 3 y ya sé a qué altura llegó efectivamente esa parábola. Siempre es bueno definir el área sobre el cual, ¿no es cierto?, está nuestra región que vamos a calcular el área. Es decir, esta es el área que vamos a calcular, ¿sí? Es decir, esa parábola y entre el eje o X. Una vez que ya hicimos esto, determinamos los puntos de corte, determinamos la altura máxima, ya tenemos el área exacta que se va a calcular. ¿Cuál es el siguiente paso? En el siguiente paso empezamos a aplicar la integral definida y decimos que una área es igual a una integral definida entre un límite A y B, sabiendo que la A representa el límite inferior y la B representa el límite superior, y estos valores se observan acá en el gráfico. En este caso A sería 0
y b sería 4. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a la integral, ¿no es cierto?, del límite superior menos la integral del límite inferior. ¿Sí? En base a esto vamos a aplicar y decimos que esta área es igual. Vamos a integrar entre un límite inferior de 0 a 4. ¿De quién? De la función f de x, es decir, 4x menos x al cuadrado, y aumentamos el diferencial de x. Recuerden que ya empezamos a integrar. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente integramos la función. Para esto ustedes ya tienen que saber integración. Lo voy a hacer igual paso a paso. Es decir, vamos a integrar 4x. Va a quedar 4x, a ese 1 le sumo 1, va a quedar 2 y dividido entre 2. Más adelante simplificamos, pero allí está la integral. Menos x, a ese 2 le sumo 1, me queda 3, y esto sobre 3. Paso final, me falta simplificar, la mitad 1, la mitad 2, quedándome finalmente un área entre 0 y 4, ¿no es cierto? ¿De quién? De 2x al cuadrado menos x al cubo sobre 3. Generalmente en este momento se pone ya un corchete, porque ya integramos, y ponemos aquí los límites inferior y superior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora evaluamos el límite para 4, ¿no es cierto? El límite superior de esta integral, reemplazamos en el lugar de x ese 4 y hallamos el valor, y luego para 0. Ya sabemos que todo, al reemplazar el valor de 0, nos va a dar 0. Es decir, vamos a calcular esta integral para 4. Es decir, nos queda 2, el límite superior, en este caso sería 4, pero elevado al cuadrado, menos ese 4, ¿no es cierto?, elevado al cubo, dividido para 3, y esto entre 0 y 4. Este ya es el cálculo para 4, es decir, ya no voy a escribir esto, y esto se debería restar. ¿Sí? ¿Restar de quién? Del límite inferior. Les repito, lo cierto, lo que les dije hace un momento, como esto es 0, no vale la pena calcularlo, pero lo voy a dejar indicado para que ustedes sepan por qué no voy a restar, porque el resultado acá sería 0. Va a quedar 2, 0 elevado al cuadrado, menos 0 elevado al cubo, todo esto dividido para 3, en definitiva, todo esto nos da 0. Es decir, me quedo solo con esta parte y este sería el resultado de nuestra área. Vamos a la parte final. Borro esto que está acá arriba y empiezo a hacer los cálculos. Recuerden que ya tengo esa área. Va a estar entre 4 al cuadrado es 16, 16 por 2 es 32 y menos 4 al cuadrado es 64 dividido entre 3. ¿Sí? 64 dividido entre 3. Vamos a hacer la resta, ¿no es cierto?, denominador común. 3 dividido para 1 es 3 por 32. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. Nos queda 96. Menos 3 dividido para 3 es 1. Por 64 es 64. Finalmente toca hacer la resta, ¿sí? Y ya quedaría el área determinada debajo de esa curva y el eje X. Es decir, nos va a quedar que esta área es igual 6, le restamos 4, nos queda 2, 9, le restamos 6, nos queda 3, pero dividido entre 2. ¿Qué es lo que ocurre hasta allí? Ya esa sería nuestra respuesta. Recuerden que la fracción es más exacta que un decimal. Aquí suele escribirse en unidades al cuadrado, porque si estamos hallando un área siempre va a estar en unidades al cuadrado. O simplemente dividimos 32 dividido para 2 nos va a dar 10.67 unidades al cuadrado. Generalmente aquí ya está la respuesta, pero si ustedes quieren dejar una respuesta en una cifra decimal, ¿no es cierto?, 10.67 unidades elevada al cuadrado. Espero haberlos ayudado, chicos, con este tipo de ejercicios. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.